cosas. Les contamos que este año se cumple el centenario del caricaturista mexicano Gabriel Vargas, que es el creador de La Familia Burrón. En el Metro hay una exposición que está dedicada a esta icónica familia chilanga. Darinka Rodríguez ya la vio y nos trajo una nota. Guadalupe Appendini fue esposa del caricaturista Gabriel Vargas por 35 años. Ella conoció al cronista del pueblo como pareja, una faceta muy particular. Mandaba unas cartas de amor que si las ves, te enamoras de él. Haz de cuenta que era un muchacho joven enamorado. Así eran las cartas de amor que me ponía. Pero de veras un señor seco, serio. Y un día me dijo, te voy a mandar mi foto. Le dije, ándale pues. Mira, dice, Lupita linda, por no tener de momento otra foto a la mano, te doy esta cuando tenía 2 años de edad. Si te esperas un poco, te daré otra con mi edad actual. Un chango. Tras la muerte en 2010 del creador de La Familia Burrón, ella se ha dedicado a la difusión de su trabajo. Que lo sigan hablando de él, es lo único que quiero. Que sigan hablando de él, que sigan haciendo sus libros, que se siga conociendo y que se siga hablando, porque es del pueblo. En México la familia ha cambiado, pero el pueblo es el mismo. Guadalupe colaboró con la editorial Porrúa y el Metro de la ciudad para hacer un homenaje al caricaturista en su centenario. Con su obra, hicieron una exposición de La Familia Burrón en la estación Salto del Agua. Don Gabriel registra todos los personajes en nuestra sociedad, los va pintando, va dándoles una característica de la esencia del mexicano. Gabriel Vargas es el mejor cronista de la gráfica en México, el mejor guionista. A mi consideración es el que mejor retrató al pueblo mexicano, quedó plasmado en sus guiones y en sus dibujos. Definitivamente lo hurgó y encontró y lo plasmó. Su trascendencia, claro, que si en cualquier país leen una historieta al día de hoy de la familia Burrón, entienden de quiénes somos. Para hacer su famosa historieta, Gabriel conoció a fondo a las familias populares mexicanas y sus costumbres. Para eso tenía que ir a conocer a las vecindades. Luego las viejillas de las vecindades lo invitaban a ir. Y dice Gabriel, bueno, un día me invitaron a comer a una vecindad, todas bañadas así con sus mantiles, otras cosas. Y él y yo viendo para ver lo que hacían, lo que hablaban, era su vida, ¿eh? La Familia Burrón se publicó durante 60 años y su último número salió en agosto de 2009. Sin embargo, los personajes de la historieta de Gabriel Vargas siguen vigentes en el contexto de los mexicanos. Yo creo que retrató exactamente todo lo que es de México, precisamente las vecindades, su gente, todo. Ahora sí que la iba leyendo sucesivamente, todos los cuentos, hasta que pues ya se perdió. Y ahorita la vuelvo a ver aquí en el metro y me da gusto ver y le enseño a mi gorda, le platico. Pero entre los jóvenes, esta obra aún es desconocida. No sé, creo que eran historietas. Ajá, me gustaría retomarlas, porque pues sí, la verdad, se ve interesante lo que hay en ellas. Hemos cambiado, ya los entretenimientos no son los de antes. Efectivamente ya no es el juego de las canicas ni el juego de la matatena. Los entretenimientos han cambiado, sí es verdad, pero los problemas sociales son los mismos. Falta de trabajo, asaltos. Hay muchas anécdotas cotidianas del día de hoy que aparecen desde hace muchos años retratadas por Gabriel. Este homenaje busca llegar a los más de 2 millones de personas que circulan diariamente por la estación. Gabriel Vargas plasmó en su trabajo un lenguaje único de los que vivimos en el DF. Algunas de esas palabras no se usan en otro lugar del mundo, incluso ni siquiera en otros lugares de México. Vamos a conocer parte de su origen. Al iniciar la segunda mitad del siglo pasado, la Ciudad de México se convirtió en el centro de la modernidad del país. En este escenario apareció una historieta mítica, La Familia Burrón, que desde el primer número fascinó a los lectores, tanto por su humor como por la caracterización de un sinfín de personajes, quienes no solo tenían un lenguaje común, sino también eran capaces de inventar palabras. Así, en vez de casa surgió el cantón. Si la gente vestía bien, vestía con sus mejores garras. Y todo esto para que no se le viera el hambre en la cara.
Una situación incómoda se terminaba con un "ya estuvo suave", y los pesos eran toletes o fierros. Gabriel Vargas, el autor de La familia Burrón, demostró una audacia increíble para retratar el espíritu, la forma de ser y sobre todo el habla de los capitalinos. Y siempre encontraba palabras sustitutas para decir lo que querían. Las manos son manoplas, la boca es la mazorca. Retirarse se dice levantar el vuelo. Enamorar es cuachalanguear. Y respetar a alguien significa hacerle los mandados y comerse los pilones. Para platicar más de La familia Burrón y de su creador, hoy vino al estudio el escritor Armando Ramírez. Hola, bienvenido de vuelta y gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Empecemos platicando un poco sobre la influencia de los cómics en las familias mexicanas. ¿Existe esta influencia? Yo creo que en la década de los 50, los medios, sea el cómic, sea el cine, sea la canción, influyen y se retroalimentan a la vez de lo que es la cultura popular urbana. Es decir, a partir de los años 40, la Ciudad de México deja de ser evocación campirana para comenzar a hacer con las canciones de Agustín Lara y todo esto, urbana. Y en ese sentido, Tintán, Chava Flores, Germán, la familia de don Gabriel Vargas y en otra medida Salvador Novo de otro tipo, se atreven a usar el lenguaje popular y a regodearlo, recrearlo, reinventarlo. Y entonces vemos que tiene mucho en común el cronista musical como Chava Flores con el cronista de la imagen que es Gabriel Vargas, o con la recreación del lenguaje popular con influencias de Estados Unidos, Germán Valdés Tintán, ¿no? Claro. Entonces tenemos un panorama súper rico de grandes genios, de grandes artistas de los años 50 y los 60, y que bueno, la influencia sigue hasta nuestros días, tanto de la familia Burrón como de Chava Flores como de Tintán, ¿no? ¿Tú dirías que La familia Burrón es una obra literaria? Yo diría que la familia Burrón primero testimonia un modo de hablar de los años 50 y 60. Y que tiene don Gabriel la capacidad de irse adaptando. Si usa el caló o el caliche de los barrios como Tepito, La Guerrero, La Merced, para tener gran éxito a través del cómic, en los años 60 tiene la capacidad de escuchar a los jóvenes que surgen en esa época y usa ya palabras más, diríamos, de la onda, por así decir, ¿no? Simón y fresa y todo este tipo de lenguaje. Yo creo que don Gabriel tiene esa capacidad y logra entonces recrear un mundo verbal con la genialidad de su dibujo, estas personas con las narices coloradas y los estereotipos, los tipos populares que van marcando también la crónica de la evolución del país. La Borolas es la primera mujer feminista que existe desde el punto de vista del cómic, es liberal. Es una mujer mandona, tiene iniciativa, domina al marido y se permite expresiones que no estarían bien vistas en esa época, pero que es el avance de cómo la vida en la Ciudad de México se va transformando y en este caso la situación de la mujer, ¿no? Oiga, pero ¿prevaleció el lenguaje de la familia Burrón? O sea, ¿se usa en México todavía en algún lado? Yo creo que se usa en la medida en que los vocablos van adquiriendo, por decir otro sentido, ¿no? No se puede usar ahorita latas sardinas, ¿no? Porque ya el camión que era el que transportaba a la gente ya se volvió metrobús o se volvió metro, ¿no? Y entonces también releer La familia Burrón es como asistir a los cambios que ha habido. Claro. Antes se podía ver retratar a la novia o con el novio hablando en la caseta de teléfono de la esquina. Hoy usan mensajes, ¿no? Igual del Callejón del Cuajo y la gente que jugaba en la esquina, a los chavos que ahora están jugando en el barrio con estos juegos digitales, pues hay un mundo de diferencia. Yo creo que en ese sentido la gran riqueza de don Gabriel es haber hecho la crónica urbana de los años 50, 60 y hasta 70, y con un lenguaje que todavía, aunque ya no se hable del todo, podemos entenderlo, ¿no? Porque es un lenguaje metafórico, ¿no? Me pongo las mejores garras, ¿no? O sea, pues, los mejores tiliches, diría un vocablo más antiguo, pero igual lo que testimonia es el genio del habla popular para ir renovándose con el lenguaje, ¿no? Y en ese sentido don Gabriel es literalmente un genio, ¿no? Y ya personalmente, ¿tienes un personaje favorito de La familia Burrón? La Borolas.
la borolas y el fosforito, ¿no? O sea, el chicharito. Por ejemplo, antes se usaba el nombre del chicharito para el aprendiz Ya de la eso, peluquera. claro, y ya ahora ahora el ya chicharito es superstar. Ya es como marca Es registrada. futbolista, casi, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo se va transformando el uso de las palabras, ¿no? Claro. Pero en ese sentido, don Gabriel es realmente atina y con una belleza musical que si pudiéramos hacer una película con ellos, veríamos que cantan. ¿Sería cantinflesco el canto? No, sería como, melodioso. Como con un tono... es que a los Su chilangos propio tono. nos encanta regodearnos en las vocales. Nos dormimos en ella. ¿Qué te pasa? Sí, es verdad. ¿Qué hubole? ¿Qué onda, carnal? Entonces, veía o escuchaba que en España, en algunas regiones, alargan las vocales. Un poquito, pero acá se las ganamos, ¿eh? Sí, no. Acá nos tiramos a la hamaca con la O. Espérate. Y así nos imitan los extranjeros. Pues sí. Y los nacionales de otros estados de la República. Y que fíjate también. que entonces Cantinflas, pues, en ese sentido, como quedó un poco anacrónico en su modo de ser. En cambio, toda esta parte de Chava Flores, de Tintán o de don Gabriel Vargas, tienen la vitalidad de ser entendibles en este momento, aunque ya las situaciones sociales sean, pero evolucionadas, ¿no? Los mismos problemas, pero con otras circunstancias. Yo creo que esa es la gran lección de la familia Burrón y para todos los artistas, ¿no? Recuperar, escuchar, ver, testimoniar lo que está pasando en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, ¿no? Claro. Ahora, en tu obra, ¿tú tuviste en algún momento alguna influencia de la familia Burrón? Qué sé yo, el uso reiterativo del barrio de Tepito, algo así. Pues lo chistoso. Es que además es muy padre ver cómo Chava Flores, Tintano, o don Gabriel tienen un tremendo humor. Claro. Y entonces uno, si lo asume en la literatura, salen unas obras así bien chistosas como Chinchín el Teporocho. ¿No es cierto? Bueno, la cosa es que el lenguaje popular te permite muchos sentidos y habrá claro. gente que entiende el albur o que entienda la doble intención, pero otros no, y se podrán ir por la belleza del ingenio urbano, ¿no? Que privilegia, yo creo que al chilango su habla. Para hablar chilango tienes que tener mucho ingenio y Es mucha un arte, capacidad es verbal, un ¿no? Porque si arte, no, sí. ¿qué hojas Petra? Sí, tiene toda la razón. Ahora, se ha retomado también por... Tal vez no el doble sentido y no... Pues sí, ¿no? El uso del... Bueno, que el doble sentido se ha usado un montón, sobre todo para Y ahora en comedia. la tecnología me sé unos que... Préstame tu Mickey Mouse. No, ¿qué pasó? Pero no, estaba pensando, por ejemplo, en la canción de la Chilanga Banda, ¿no? Que escribió Ya en su también es momento. antigua. Sí, Tiene claro. más que ver. Pero que se retomó después, por ejemplo, en el cover que hizo Café Tacuba y que nuestra generación en particular agarró y no entendemos el 70% de las cosas que en algún momento eran, supongo, clarísimas para la gente que la ¿No cantaba. entenderías, no, que la Columbia's Picture? Esa es más de botellita, creería, ¿no? O sea, Pero- lo que te quiero decir es que puede cambiar la palabra. Claro. Pero la intención del ingenio puede ser, Claro. no te cuelgues Tarzán o qué sé yo, a la que esté de moda en este momento, ¿no? Permíteme accesarte, ¿no? O sea, me refiero a que la vitalidad del lenguaje sigue ahí vigente. Claro. No, totalmente. Y eso era lo que hacía Gabriel Vargas y era lo que hacían los genios de la cultura popular en México. Y en ese sentido, pues claro que han influido, no nada más en la obra de uno, sino en la onda y para qué te cuento, en otra gente. Y en los medios, ¿no? Se atrevieron ahora, por ejemplo, los periódicos a transgredir el buen decir, ¿no? Hay una cantidad de cronistas o de gente que habla más popular. Claro. En la televisión ni se diga, ¿no? Bueno, Muy bien, muy bien. entonces con eso yo crecí viendo las películas de Tintán, de las canciones de Chava Flores y por supuesto leyendo como desatado así, que sean está loquito de que se ríe a don Gabriel Vargas, ¿no? Hermano, pues muchísimas gracias por venir a Creadores. No, pues muchas gracias por... Contarnos tanto sobre... No, pues la México verdad, del ¿qué le pasado. voy a hacer? Yo se lo debo a la Virgencita de Guadalupe y a mi mamá. Ah, bueno. Perfecto. Muchísimas gracias por No, haber no hay de venido. qué, señoritas. Y nosotros vamos a ir a un corte. Cuando regresemos vamos a tener las mejores recomendaciones de la